Buen día, jóvenes y señoritas. A continuación tenemos de nuestra clase número 6 del curso de contabilidad gubernamental, en la que vamos a hablar de las etapas del presupuesto. Nos damos cuenta que en las etapas del presupuesto, dentro de nuestra guía, vamos a encontrar que tenemos 7 etapas del presupuesto. El presupuesto lo vamos a encontrar regulado en el decreto 13-2013, que es la ley orgánica del presupuesto. Esta ley cada uno de ustedes ya la debe de tener o la tiene ya. Y ahí es donde vamos a encontrar cómo se encuentra establecido nuestras etapas del presupuesto. Las etapas del presupuesto inician con la planificación. Y dice que esta es la etapa inicial en la que la Secretaría de Planificación y Programación de la República, de la Presidencia de la República, en coordinación con el Ministerio de Finanzas Públicas, escuchen bien, la planificación la realiza la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, el Ministerio de Finanzas Públicas. Orientar el proceso de planificación y proporcionar a las instituciones del sector público toda esa metodología, toda esa forma en la que se va a hacer un plan del presupuesto, una articulación del presupuesto. Dice que la vinculación plan-presupuesto se encuentra normada en la ley orgánica del presupuesto, es la ley que ustedes tienen. Esta etapa se desarrolla en el primer cuatrimestre. ¿Qué quiere decir? Que lo vamos a realizar dentro del primer cuatrimestre del año, que es enero, febrero, marzo y abril. En esas fechas tenemos estipulada la planificación del presupuesto. Es decir, que en este momento de la etapa en el proceso que estamos empezando a planificar ya el presupuesto del siguiente año. Esto lo encontramos en el artículo 8 y lo vamos a encontrar en el artículo 16 del reglamento de la ley de presupuesto. Vamos a encontrar como punto número 2 la formulación del presupuesto. Y dice que esto se refiere a la fase en que las instituciones, con base a su marco legal y a su política de gobierno, elaboran sus anteproyectos de presupuesto. Cada ministerio tiene que presentar al Ministerio de Finanzas Públicas a más tardar, dice, el 15 de junio de cada año. ¿Qué quiere decir? Que ya ahorita están trabajando, este primer cuatrimestre ellos están trabajando por un presupuesto a futuro, que lo tenemos que presentar antes del 15 de marzo, del 15 de julio o exactamente el 15 de julio. El Ministerio de Finanzas Públicas toma en consideración las distintas variables proporcionadas por el Banco de Guatemala y la Superintendencia de Administración Tributaria. ¿Qué quiere decir esto? Que estas dos instituciones son las que velan y es donde se refleja cómo es que ha funcionado el presupuesto en años anteriores. El resultado de esta etapa es la conformación del proyecto de presupuesto de ingresos y egresos del Estado de Guatemala para cada ejercicio fiscal. Recuérdense que cada ejercicio fiscal inicia el 1 de enero y concluye el 31 de diciembre. En la etapa de formulación, ahí es donde tenemos que colocar si vamos a necesitar préstamos, si vamos a necesitar todo de cada uno de los ministerios. Luego vamos a encontrarnos con la etapa de presentación del presupuesto. Estamos por acá, la presentación. De acuerdo a lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala, específicamente en su artículo 183, literal J, donde nos habla de que corresponde al presidente someter al Congreso de la República con 120 días de anticipación a la fecha la aprobación o desaprobación de este presupuesto. Asimismo, en función del precepto constitucional indicado por la ley orgánica de la ley de presupuesto, nos establece también que a más tardar el 2 de septiembre de cada año tiene que estar ya presentado el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio del siguiente año. Recuérdense de las fechas. 2 de septiembre tiene que estar ya presentado. Acá 2 del 09, por ejemplo, del 21. Y aquí del 15, del 7, del 21. La formulación tiene que estar presentada antes del 15 y la presentación antes del 2 de septiembre. Esto lo vamos a encontrar más explícito dentro del contenido de nuestra guía. Esto solo es una pequeña explicación breve.
Vamos con la aprobación. Y la aprobación es una de las formas en las que podemos decir que es la más difícil para la República de Guatemala. Dice que una vez presentado el proyecto de presupuesto ante el organismo ejecutivo y al Congreso de la República, la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda va a realizar reuniones, discusiones y análisis de este proyecto del proyecto del presupuesto en sí. Esto lo establece la Constitución Política de la República. Para cada uno de los ejercicios fiscales también lo va a establecer nuestra respectiva ley orgánica del presupuesto. Dice, la Constitución Política de la República de Guatemala indica que en el artículo 171 nos marca que como una de las funciones del Congreso, la aprobación, modificación o inaprobación a más tardar en 30 días. Si esto no sucede en 30 días, podemos seguir utilizando el presupuesto del año anterior. Así es como funciona la aprobación. Si se dieron cuenta en las noticias, el año pasado hubo un solo relajo con la aprobación del presupuesto, porque se había quitado muchas cosas de unos ministerios y se habían dado muchos más millones a otros ministerios. Aquí no hablamos de miles de quetzales, aquí estamos hablando de miles de millones de quetzales con la aprobación. Dice que la aprobación del presupuesto se tiene que dar el último día de noviembre, quiere decir el 30 de noviembre de todos los años el presupuesto ya tiene que estar aprobado, porque entonces ya pasa a la fase de publicación. Luego vamos a encontrar la ejecución, y en la ejecución nos vamos a encontrar que una vez el Congreso de la República haya emitido el decreto que contiene la ley del presupuesto de ingresos y egresos correspondiente a cada periodo, tenemos del 1 al 31 para hacer la ejecución y el seguimiento o ejecución de nuestro presupuesto. Posteriormente a esto, tenemos que darle seguimiento a todos los ministerios de cada uno de los rubros que se les dio. Si por ejemplo a educación se le dieron 1,000 millones de quetzales, pues tenemos que cubrir esos 1,000 millones de quetzales de cada uno de ellos. Vamos a encontrar también que el seguimiento es la ejecución fiscal de todos los programas. Si pedimos, por ejemplo, ayuda solidaria para útiles escolares, tenemos que ver que ese seguimiento siga funcionando, que siga dando todas esas estrategias. Ya por último, vamos a encontrar la evaluación. Y dice que la evaluación es la etapa como propósito principal es analizar de forma crítica los avances y la ejecución física y financiera de cada uno de los rubros que se dio a cada uno de los ministerios. Por eso la Comisión de Finanzas del Congreso de la República es la que estudia y analiza cada uno de los rubros que se dejó establecidos y hacer una evaluación concisa de todo. Por ejemplo, el año pasado recuerdo que se dejó establecidos ciertos millones para las vacunas, pues ahorita es el momento en el que la comisión tiene que estar al pendiente, la Comisión de Finanzas del Congreso tiene que estar al pendiente de toda esa aprobación, de toda esa evaluación, de todos los niveles de evaluación que se pueden dar para ese presupuesto y para que se cumpla con ese presupuesto sobre todo. Luego, nuestro artículo 241 de la Constitución Política de la República nos habla de liquidación y rendición de cuentas del presupuesto. Está bien, les dimos un presupuesto de miles de millones de quetzales, perfecto, estamos en sintonía, pero tenemos que darnos cuenta con bases sólidas, con documentos, con facturas, con todo lo que utilizamos. Si por ejemplo compramos un lapicero, pues me tiene que rendir cuentas y liquidarme ese lapicero. ¿Qué sucede con el dinero que no se utilizó? Pues a eso se le llaman techos presupuestarios. Los techos presupuestarios es plata que quedó ahí, que no se ejecutó.
y básicamente pasa a formar parte del dinero del Estado. Si, por ejemplo, el Ministerio de Educación le sobraron 5.000 quetzales, pues esos 5.000 quetzales regresan. ¿Por qué? Porque no se ejecutaron. La mayoría de ministerios en la actualidad, jóvenes, tratan la manera de dejar muy en cuenta y tener muy en cuenta toda la evaluación y toda la liquidación de nuestro presupuesto. Ellos tratan la manera de que si nos dieron 1.000 millones, pues que los 1.000 millones se acaben. Así es como funciona este presupuesto y así es como funciona el presupuesto de cada ejercicio fiscal. Guatemala es uno de los países que tiene una estructura de presupuesto bien organizada, porque la tenemos que trabajar un año antes. Países como México, como Costa Rica, como El Salvador, evalúan y hacen un presupuesto, pero es un presupuesto así muy escueto, de forma muy desordenada. Se dice que Guatemala es uno de los países que tienen en el ordenamiento jurídico, o sea, legalmente, el mejor presupuesto, y tendría que ser su ejecución la mejor ejecución. Otros gobiernos no han hecho mayor cosa con sus presupuestos. Esperemos que este gobierno pues trate la manera de que su presupuesto sea que sea un buen presupuesto y que sea sólido. Para esta semana, chicos, en el curso de de contabilidad gubernamental, no tenemos tarea. Esto no quiere decir que si no tenemos tarea no vayamos a leer nada ni nada. Por favor, chicos, necesito que pasemos todo lo del presupuesto, toda la explicación que tiene la guía a nuestro respectivo cuaderno. Cuando la hayan concluido me la tienen que enviar a mi WhatsApp personal. Recuérdense que son los días viernes antes de las 10 de la noche. Yo lo veo la próxima semana con nuestra última clase del curso de contabilidad gubernamental.